Bueno, muy bien, vamos a comenzar. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por haberse acercado a nuestra fundación. Especial agradecimiento a la Embajada de España, que ha auspiciado este ciclo Introducción al Presente. Como dije las veces anteriores, se trata de un nombre que proviene de Ortega, de profesor Ortega y Gasset, cuando organiza en Buenos Aires una serie de conferencias que las va a dictar en la Asociación Amigos del Arte, y allí entonces cuando tiene una duda, finalmente este no es el nombre que prospera para quedarse luego en la publicación, pero es un nombre que nos pareció muy seductor en el momento del desarrollo de los acontecimientos. Y una introducción al presente que nos explicara un poco mejor el mundo en que vivimos. Y esa es un poco la idea, tomar temas que sean realmente temas fundamentales en esta hora, y hemos ido tratando varios en este transcurso de estos seminarios, de estas jornadas, y nos toca hoy las noticias falsas y la democracia, ¿sí? De qué manera impactan. Y cuando uno habla de noticias falsas, al mismo tiempo remite a la verdad, ¿sí? Noticias falsas, verdad, mentira, todas son categorías que están en juego cuando uno plantea estas cuestiones. Y claro, como estamos lindando temas filosóficos, yo quiero hacer una suerte de introducción, si me lo permiten los expositores, simplemente leyéndoles algunos textos, ¿sí? Para ver ustedes cómo esos textos se van acomodando solos, y seguramente nuestros académicos van a poder ponerles el adecuado contexto. Dice: considerando la natural propensión del hombre a mentir y de las muchedumbres a creer, confieso no saber cómo lidiar con esa máxima tan mentada que asegura que la verdad acaba imponiéndose. Esto lo decía Jonathan Swift, lo publicó en un periódico, Examiner, el 9 de noviembre de 1710. ¿Sí? Bien, la problema que tenés. La conversación de los que han adquirido el hábito de mentir, aunque no sea en asuntos de importancia, jamás nos produce satisfacción. Y esto porque las ideas que nos presentan, no yendo acompañadas de la creencia, no impresionan el espíritu. Los poetas mismos, aunque mentirosos por profesión, tratan siempre de dar un aire de verdad a sus ficciones. Y cuando olvidan esto totalmente, sus obras, aunque ingeniosas, no serán capaces de producir mucho placer. Esto nos lo cuenta David Hume en el Tratado sobre la Naturaleza Humana de 1739. No sabemos todavía de dónde procede el impulso hacia la verdad, pues hasta ahora solamente hemos prestado atención al compromiso que la sociedad establece para existir. La de ser veraz, es decir, usar las metáforas usuales. Así pues, dicho en términos morales, de la obligación de mentir según una convención firme, de mentir corregilmente, de acuerdo con un estilo obligatorio para todos. Ciertamente, el hombre se olvida de que su situación es esta. Por tanto, miente inconscientemente de la manera que hemos indicado y en virtud de hábitos milenarios, y precisamente en virtud de esta inconsciencia, precisamente en virtud de este olvido, adquiere el sentimiento de la verdad. Esto lo recordaba Federico Nietzsche en un opúsculo sobre verdad y mentira en sentido extramoral, 1873. La verdad, de hecho, no es más evidente que la opinión, y esta puede ser una de las razones por las cuales quienes sustentan opiniones pueden desacreditar fácilmente a la verdad factual, como si esta no fuera más que otra opinión. Es más, la evidencia fáctica se establece mediante el testimonio de testigos presenciales, cuya poca fiabilidad es notoria, y mediante registros, documentos, monumentos, todos los cuales pueden ser el resultado
de alguna falsificación. En este caso, el autor es Hannah Arendt, en una obra que se llama Verdad y Mentira en la Política, 1972. Y como estamos en la Fundación Ortega y Gasset, no puedo dejar de mencionar un párrafo de Don José. Vivo entre interpretaciones de la realidad que mi contorno social, la tradición humana, ha ido inventando y acumulando. De estas hay algunas que merecen ser tenidas por verdaderas, y a ellas llamo realidad de segundo grado. Pero ese merecer ser tenidas por verdaderas ha de entenderse siempre con cuenta y razón, no así sin más, a rajatabla y en absoluto. A fuerza de interpretaciones, pueden siempre, en última instancia, ser erróneas y proponernos realidades francamente ilusorias. De hecho, la inmensa mayoría de cosas que vivimos son, en efecto, no solo presuntas, sino ilusorias. Son cosas que hemos oído nombrar, definir, valorar, justificar en nuestro contorno humano. Es decir, que hemos oído a los otros y sin más análisis, exigencia ni reflexión, damos por auténticas, verdaderas o verosímiles. Esto lo decía Ortega en El hombre y la gente en 1949. Esto es un poco el marco en el cual la civilización occidental en los últimos 3 siglos ha estado desarrollándose, ¿sí? Con esta tensión entre verdad y falsedad, en todos sus capítulos, desde la literatura hasta la filosofía y la política. Por suerte, para sacarnos un poco de esta perplejidad, tenemos aquí a Ignacio Blanco Alfonso. Él es catedrático de periodismo en la Universidad CEU, San Pablo, acreditado por ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y con 3 sexenios, SENAI, Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Se doctoró con una tesis sobre los géneros periodísticos en la obra de José Ortega y Gasset, con premio extraordinario de doctorado en el año 2003. Es especialista en el pensamiento y la obra del filósofo madrileño, formó parte del equipo de edición e investigación de sus obras completas. Director del máster universitario en periodismo cultural y del máster en verificación digital, fact-checking y periodismo de datos, que se lleva adelante entre CEU y Neutral. También es director de Doxa Comunicación, revista interdisciplinar de estudios de comunicación y ciencias sociales, y coordinador de investigación y posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la misma Universidad CEU San Pablo. Ha sido Visiting Scholar en las universidades de Génova, Italia, en 2007, del Pacífico, Lima, Perú, en 2015, y de Cambridge, en el Reino Unido, en 2017. Es Life Member del Clare Hall College de la Universidad de Cambridge. A su lado está Adriana Amado. Ella es divulgadora de temas de comunicación pública y periodismo, es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Profesora en universidades iberoamericanas, investigadora de la UADE, y desde 2012 forma parte del equipo de investigación de la Red Mundial de Estudios de Periodismo, Worlds of Journalism. Como activista cívica, dirige Info Ciudadana y participa de la dirección de Poder Ciudadano. Además, les cuento que tiene una novela inédita. Muy bien. Entonces con estas características recién expuestas, creo que estamos en condiciones de esperar este esclarecimiento que busca el ciclo Introducción al Presente, en este caso sobre noticias falsas y democracia. Los dejo entonces con los expositores. Yo creo que se oye bien, ¿no? Hace falta que... Bueno, simplemente a veces porque... por la... Exactamente, por la web. Muy bien. Buenas tardes a todos. Y también saludamos a las personas que están conectadas vía streaming. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Ortega y Gasset Argentina, por supuesto a mi buen amigo Roberto Aras, al profesor Roberto Aras, a Inés Viñuales, a Marta Campomar, que también nos acompaña, y a los amigos de la Fundación Ortega Argentina, que conocí particularmente en 2016, cuando pude venir aquí con motivo del centenario del primer viaje de Ortega a Argentina. Estábamos entonces en otra sede y veo que, como se lee en muchas partes de la obra de Ortega, cuando cita a Goethe, ¿no? Que decía Ortega: yo soy del linaje de aquellos que de la oscuridad a la claridad aspiran. Y aquí hemos
que ha dado claridad sin duda, porque hemos ganado mucho respecto a la antigua sede. Por lo menos si ustedes la conocieron, podrán darme la razón en este sentido, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, por vuestra generosidad, que es un placer venir aquí. No me extraña que Ortega, cuando vino en el año 16, los que habéis estudiado su obra lo sabéis, él se volvió entusiasmado. Ortega venía bastante deprimido, porque había estallado la Primera Guerra Mundial en el 14 y el panorama europeo era realmente muy negro y desastroso. Ortega era el gran filósofo de la europeización de España, ¿no? España es el problema y Europa la solución, decía Ortega, y de hecho participó en la fundación de la revista Europa en 1910. Quiero decir que fue un autor muy comprometido con el paradigma europeo, y la Gran Guerra supuso un mazazo para aquellos intelectuales europeos. Él estaba formado en Alemania, como bien sabéis, y supuso un mazazo tremendo. De hecho, durante el año 15 él dirige un semanario muy importante, el Semanario España, y ya en diciembre lo está abandonando en la dirección, porque está realmente en un estado bastante bucólico y muy afectado por todo el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y no sé si saben que en esa época, en el año 16, estaba invitado su padre a venir aquí a Argentina a dar unas conferencias. Y él vino con el padre un poco para acompañarlo, pero en realidad quien era conocido era José Ortega Munilla, académico de la lengua, director del Imparcial, un periodista y un escritor bastante importante en España en aquella época. Y Ortega vino acompañando, pero Ortega no lo conocía todavía nadie realmente. Bueno, se lo montó, ¿no?, en aquel primer viaje, un plan de comparecencias públicas, y realmente fue Ortega quien ocupó las portadas de la prensa y quien encontró aquí de pronto en Argentina, bueno, lo que él llamaba cuando hablaba de dar una conferencia, que necesitas que el público sea un poco elástico, ¿no?, entonces un poco de tensión, es decir, que él notaba que sus ideas las pudo poner a tono, digamos, y se volvió entusiasmado a España cuando volvió de Argentina. Creo que fueron 6 meses y me parece que el primer viaje se volvió entusiasmado, recuperó el tono vital y de hecho fundó en 2017 esa gran empresa política, ¿no?, Quiero decir con esto que, hablando de las infancias a grandísimas distancias, para mí también es un placer venir aquí porque, no sé, creo que es una ciudad y un país muy vibrante, ¿no? Por lo menos está lleno de las calles constantes, ¿no?, tocando los tambores todo el tiempo, y es imposible ir a Buenos Aires y no entretenerse y no notar que está vivo, aquí están pasando cosas. No sé si buenas o malas, eso es lo que ustedes, pero desde luego están pasando cosas, no hay ninguna duda. Por cierto, por supuesto, gracias a la generosidad de la Fundación Ortega y de la Embajada de España, en concreto quiero dar las gracias a la embajadora María Alonso, también a Luis Marina, el consejero de Cultura, con quien hemos podido estar charlando hace un rato, que son los que auspician este tipo de invitación al presidente. Vale, tranquilo. También financiado por el programa de actividades sobre vulnerabilidad digital, que está aquí, financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, que es un proyecto de investigación del cual soy investigador principal, y de hecho todo lo que vamos a hablar hoy de la desinformación, los desórdenes informativos, que yo creo que es la forma correcta de llamarlos, más que fake news. Probablemente hablemos ahora del problema conceptual que hay detrás del término fake news. Los desórdenes informativos es una de las líneas de investigación de este proyecto, que empezó el 1 de enero del 20 y terminará el 30 de abril del año 23, financiado por Europa y por la Comunidad de Madrid y de mi universidad. También creo que vamos a hacer un buen tándem, la periodista Diana Amado y yo, porque he leído sus cosas, sigo lo que hace y creo que ella es más optimista tiene una visión más optimista que la mía respecto a las redes sociales y respecto al mundo de la comunicación digital. Creo que yo soy más pesimista, pero intentaré no parecerlo, por lo menos. Pero mi diagnóstico creo que es distinto al suyo. Ella ve más oportunidades en el uso de las redes sociales, como estoy seguro de que va a quedar de manifiesto hoy, que problemas. Y yo veo más amenazas o más riesgos que oportunidades, ¿no? En cualquier caso son desafíos o retos y eso creo que podrá quedar explicado hoy, ¿no? Bueno, los textos que ha leído Roberto al principio, me estaba notando aquí, sí, menciona a San Agustín, porque San Agustín tiene el Tratado sobre la Mentira, que es un buen tratado para entender la fake news, porque en el Tratado sobre la Mentira dice San Agustín,
No miente aquel que cree que lo que dice es verdad. No miente aquel que cree que lo que dice es verdad. Obviamente nos podemos equivocar, pero mentir es algo distinto a la equivocación o al error, que nos podemos equivocar todos. Mentir significa la intención de falsear la realidad o decir algo falso. Y a mí me parece que ese principio de la teoría de la mentira puede ser un buen punto de partida para intentar entender lo que son las fake news, ¿no? En cualquier caso, he organizado unas notas solamente por un criterio de organización y no ocupar más tiempo del que me corresponde. Preferiré que hable Adriana cuando tome la palabra del problema de los desórdenes informativos, de la fake news, y yo después le daré el relevo, y querría plantear en estos primeros compases de la sesión una reflexión en torno al problema de la democracia, porque la conferencia es fake news y democracia. Y bueno, comenzando por tanto por el asunto de la democracia, con otros profesores que específicamente han hablado de los retos para la democracia, del populismo, etc., yo creo que podemos convenir que es el mejor sistema posible, de los que conocemos, el sistema político posible, pero es un sistema político problemático. La democracia es problemática. Es el mejor, pero es problemática. Y esto ya lo definió hace muy bien, hace un siglo, Walter Lippmann, que no sé si es un intelectual que probablemente ustedes conozcan, uno de los grandes intelectuales de Estados Unidos, consejero del presidente Woodrow Wilson durante precisamente la Primera Guerra Mundial. De hecho, fue Walter Lippmann quien redactó los 14 puntos del Tratado de Versalles, que ponían fin a la Primera Guerra Mundial. Y fue un intelectual muy prestigioso y con mucho impacto en todo el mundo occidental. Las ideas de Lippmann circulaban. Él tenía una columna sindicada que se titulaba Today and Tomorrow, que se publicaba en muchos periódicos, de los más influyentes de la época. Y Walter Lippmann publica en 1922, es decir, hace exactamente un siglo, 100 años, un libro que es fundamental, en mi humilde opinión, para entender lo que nos pasa, que se titula La opinión pública. Public Opinion. Les recomiendo, si no lo han leído, les recomiendo que sepan, está traducido al español y ahora con centenarios se están haciendo varios actos conmemorativos de aquel libro fundacional para los estudios de la opinión pública y para entender cómo funciona la opinión pública. Porque en realidad, cuando hablamos de fake news, de lo que estamos hablando es un problema de entender cómo funciona la opinión pública. Y esto nace en esa época, en la sociedad de masas. La sociedad digital, nuestra sociedad digital, es hija de la sociedad de masas. Y la sociedad de masas, como muy bien saben, es la sociedad resultante de la Segunda Revolución Industrial. Es decir, desde 1850 en adelante, sobre todo el último cuarto del siglo XIX y principio del siglo XX, el mundo se transforma. El mundo deja de ser el que era, debido a los inventos o los descubrimientos producidos por los avances científicos de la Segunda Revolución Industrial. Si tuviéramos que buscar una causa remota de nuestra existencia, de nuestra sociedad digital, habría que ir hace un siglo. Habría que ir al principio del siglo XX. De hecho, muchos de los problemas que nos pasan, yo particularmente encuentro una simetría perfecta entre el principio del siglo XXI y el principio del siglo XX. Creo que nos pasan cosas muy parecidas a lo que le pasaba a los seres humanos hace exactamente un siglo. No sé si en 2122 nuestros nietos estudiarán nuestro tiempo diciendo, fíjate lo que les pasaba a mis abuelos, el tiempo de mis abuelos, cómo era, ¿no? Pero ¿cómo era la sociedad de masas? ¿Qué problemas tenían y cómo observarlos, aunque sea de un modo somero, puede darnos la pista de hacia dónde va nuestra sociedad y lo que nos pasa? Hemos visto una serie británica maravillosa que se titula Downton Abbey. No sé si aquí la han pasado o no, pero es una serie deliciosa. ¿Recordáis lo que la habéis visto? Esa serie retrata muy bien precisamente la aparición de los inventos como la radio, la electricidad, el tostador eléctrico. Y el automóvil. De hecho, empiezan las carreras de coches, ¿no? En esa época. Y la familia protagonista de Downton Abbey, sobre todo los jóvenes, las hijas, ¿no? Del marqués, creo que era un marqués, no me acuerdo ahora mismo, abrazan con mucho entusiasmo todas las novedades que está trayendo el nuevo mundo, los nuevos descubrimientos, los nuevos avances científicos, lo abrazan y, sin embargo, las personas mayores, los que están en posición de mando, diríamos desde la teoría de las generaciones, se resisten a aceptarlos. Por ejemplo, la cocinera dice, ¿para qué quiero una batidora eléctrica si esto lo hago yo con el tenedor? Y lo ven como un invento del diablo, la batidora eléctrica, ¿no? Pero, sin embargo, las jóvenes están entusiasmadas con los secadores de cabello porque pueden moldear el pelo. Es decir,
Todos son conscientes, desde diferentes circunstancias vitales, las personas mayores que están en la segunda parte de su vida ya, o encarando el final de su vida, y los jóvenes que están avanzando hacia el ecuador de la misma, todos se enfrentan a los mismos hechos, pero lo que para unos es una oportunidad de encarar su vida, para otros es una amenaza. En cualquier caso, lo que todos perciben, jóvenes y mayores, es la constatación o la sensación o la percepción de que el mundo que conocen se desvanece. Y en Downton Abbey queda muy claro, porque incluso las hijas del marqués saben que esto no va a durar toda la vida. De hecho, saben que Downton Abbey habrá que venderlo, porque es imposible mantener esta casa. Y saben que los privilegios que han tenido van a desaparecer, porque son conscientes de que su siglo es otro ya, y que ellos viven en un mundo del pasado. Y esa toma de conciencia de que tu mundo se desvanece bajo otros pies, eso produce mucha inseguridad. El no saber hacia dónde vamos hacia algo diferente, pero no sabemos realmente hacia dónde vamos. Y en esas circunstancias se encuentran nuestros congéneres desde exactamente un siglo, igual que nosotros ahora. ¿Recordáis que la crisis que se produce en esta época ha pasado a la historia como la crisis de fin de siglo? Que fue una crisis de la razón. La crisis de fin de siglo fue una crisis de la razón, que queda muy bien dibujada como una metáfora, porque es curioso ver a la hija de la razón, que es la ciencia, devorando a su madre, la razón. Los avances científicos lo que producen es una enorme crisis de la razón. De hecho, la filosofía del siglo XX estará marcada ya por esto, por ejemplo, los existencialismos. Están marcados por una crisis de la razón, por una profunda reflexión del ser humano y del sentido de su existencia y de hacia dónde vamos. Esto está ya ahí como consecuencia del mundo cambiante, del mundo que se desvanece ante la mirada de los ciudadanos hace exactamente un siglo. Y yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo, en cierto modo, con las distancias que existen, porque obviamente los contextos son distintos, pero es muy parecido. Yo creo que estamos en crisis, creo que nuestra sociedad está en crisis. Y creo que esa crisis en buena medida procede porque los avances científicos de nuestro tiempo nos dibujan un panorama, un horizonte incierto, de muchas amenazas. No sabemos realmente. No sé, por explicarlo con un ejemplo práctico. Ya tenemos la tecnología que nos permite manipular células madre y resolver nuestras enfermedades. Ya se conoce la tecnología que puede fabricar un riñón exprofeso para esta persona. Pero no sabemos qué hacer con esa tecnología. Realmente no sabemos qué hacer con esa tecnología. Es un problema moral que no sabemos resolver. Y de hecho no se avanza más de lo... La ciencia a veces está embridada por la propia moral, por la propia razón, porque no sabemos qué hacer con el horizonte hacia el que nos llevan los avances científicos. Las redes sociales y el mundo digital, que es de lo que vamos a hablar esta tarde, en cierta forma pasa exactamente lo mismo. Es un avance científico, al menos así llegó, así lo recibimos, ¿no? Con la ilusión, como diría Foucault, la ilusión del dispositivo, la ilusión de que teníamos ya por fin un acceso universal y real a los medios de comunicación, ¿no? Y sin embargo, es un mundo lleno de amenazas para nosotros. Y estamos reviviendo en nuestro tiempo problemas del siglo XX. Problemas que eran de la sociedad analógica. Pondré un ejemplo. En el siglo XX, una de las grandes amenazas para la democracia era la llamada espiral del silencio, que es un fenómeno que describe la socióloga Elizabeth Noel Newman en los años 60 y 70. La espiral del silencio, que consiste en que el ciudadano el hombre masa, el ciudadano de la sociedad de masas, se autocensura, no se atreve a dar en público su opinión por temor a ir en contra de la opinión dominante. Y esto produce lo que llama Noel Newman la espiral del silencio. Y como al final el ciudadano va atenuando sus propias ideas, incluso cambiándolas para adaptarse a las ideas mayoritarias que impone la mayoría. La espiral del silencio, un libro delicioso que les recomiendo que lean, un gran tratado sociológico de Elizabeth Noel. Bueno, parecía que eso es un problema del siglo XX, del mundo analógico, y sin embargo, la espiral del silencio está ocurriendo ahora. De nuevo, seguro que todos ustedes, igual que yo, se han reprimido de hacer algún comentario en sus redes privadas de WhatsApp, de su familia o sus amistades, por temor a provocar
conflicto innecesario, o en las redes sociales, de poner un comentario, ¿por qué? Por temor a un linchamiento, no sé, o a expresar tu opinión, porque puede leerlo tu jefe, puede leerlo... Es decir, que abrazamos las redes sociales como, decía Foucault, ¿no?, con la ilusión del dispositivo. Parecía que por fin el derecho universal a la libertad de expresión y libertad de prensa lo teníamos en nuestro bolsillo. Y aquí están las redes sociales para darnos la oportunidad de que cualquiera de nosotros sea un eventual comunicador de masas. Y puede dirigirse a la opinión pública sin necesidad de que un director de un periódico, de una cadena de radio, te dé cancha en su canal. Ya tengo el canal aquí. Y resulta que este canal era una ilusión. Era una ilusión porque no ha democratizado en absoluto nuestra relación con nuestros congéneres. Al contrario, se están reproduciendo problemas que estaban superados ya del mundo analógico, como por ejemplo el de la autocensura, que es uno de los grandes problemas de las redes sociales. Bueno, pongo solamente el ejemplo de las redes sociales, igual que el de las células madre, sencillamente para ejemplificar con dos casos ejemplificar cómo nuestro tiempo nos ofrece avances científicos que desafían, sin embargo, nuestra razón. Y eso nos hace estar en crisis. El mundo se tambalea debajo de nuestros pies. No sabemos todas las amenazas que hay en el entorno digital, la seguridad de nuestros datos, la intimidad y la privacidad. Están de nuevo en jaque por las nuevas tecnologías. Y yo creo que en ese sentido nuestro mundo es bastante parecido al mundo del siglo XX. Pero volviendo a Walter Lippmann ya señaló en Public Opinion, dijo, en sentido estricto, la crisis actual de la democracia es una crisis de superiodismo. Porque los hombres de hace un siglo son conscientes de que el poder político se ha trasladado del Parlamento a los periódicos. Son conscientes de que viven bajo el gobierno de la opinión pública. Y esa toma de conciencia es absolutamente novedosa a principios del siglo XX. Por supuesto que se tenía conciencia de que los medios de comunicación son poderosos instrumentos de control y incluso de invasión. Saben que Napoleón, cuando llega a la península ibérica, lo primero que hace no se incauta de los polvorines, se incauta del Diario de Barcelona y del Diario de Madrid. Eso es lo primero que hace Napoleón cuando llega a la península ibérica, a España. Es decir, que por supuesto que los conquistadores saben que necesitan los cauces de... Pero esto verdaderamente, donde alcanza su máxima expresión, es con el periódico moderno de principios del siglo XX. El gobierno de la opinión pública, que se traslada del Parlamento a los periódicos. Y ahí estos intelectuales desarrollan o describen el rol fundamental del periodista en la sociedad de masas. De hecho, no sé si saben ustedes que la primera universidad donde se ofrecen estudios de periodismo se funda en 1912 en Manhattan, en la Universidad de Columbia, que es una de las grandes escuelas de periodismo del mundo, de las más importantes del mundo. Y la funda una persona que a todos les sonará, que se llama Joseph Pulitzer. Joseph Pulitzer funda la primera universidad de periodismo, donde se estudia periodismo en sentido universitario o con, digamos, un paradigma científico. Es que todos están ya pidiendo que el periodismo haga suyo el paradigma científico. ¿Y qué es el paradigma científico? ¿En qué se basa el paradigma científico? ¿Cómo trabaja el científico? De hecho, hay textos en esta época del periodista y el científico, comparando a ambos. El científico se basa en la demostración. Se basa en la demostración. Solo lo que está demostrado y comprobado se convierte en ley, no en teorema. Y así es como tiene que trabajar el periodista. Lo está diciendo Walter Lippmann ya. El periodista necesita adquirir mentalidad científica. Es decir, la búsqueda de la verdad, que es lo que caracteriza al científico, y que solo se pueda publicar lo que está demostrado. Esto es desde el punto de vista teórico, como todos ustedes saben, pero a eso es a lo que aspira el periodismo que estos hombres defienden, que estos intelectuales de la época defienden. Esta misma idea, por cierto, está también en Misión de la Universidad de José Ortega y Gasset, de 1930, y no nos consta que se conocieran personalmente, pero están diciendo las mismas cosas en más orillas del Atlántico, porque Lippmann está en Estados Unidos defendiendo estas ideas y Ortega en Europa defendiendo las mismas, ¿no? Por lo tanto, solo se puede publicar lo que está demostrado, lo que está comprobado. Eso es lo que tiene que hacer el periodista, y el régimen
de trabajo del periodista es el trato con la noticia, es decir, con el hecho verdadero, comprobado y de interés general, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre? ¿Cómo evoluciona este periodismo? No evoluciona en esa dirección, evoluciona en la dirección del periodismo de opinión, porque la opinión es muy barata. Todos los que estamos aquí tenemos una opinión. La opinión tiene todo el mundo, una. La información es muy cara y muy costosa. Hacer información es muy caro. Cuesta mucho. Trabajo y dinero hacer información. Opinar no. Por eso, lo que encontramos principalmente en los medios de comunicación tradicionales es opinión. Y las televisiones están llenas de tertulias, con todo mi respeto a los tertulios y los tertulianos, pero bueno, pero tú eres una persona precisamente con mentalidad científica, de hecho es académica y doctora en periodismo, pero en comunicación. Pero es curioso, en España pasamos de la pandemia a un volcán en las Islas Canarias y allí, en fin, que los periodistas te hablaban igualmente de la guerra de Ucrania, del volcán de La Palma, del COVID, ¿de qué necesitas que te hable hoy? Te da lo mismo. Mi buen amigo Carlos Elías, un catedrático de periodismo de Carlos III, dice que los periodistas son sobrecogedores. Que la palabra sobrecogedor quiere decir como que te sobrecogen. Dice, no, sobrecogedores, que cogen sobres. Que cogen sobres, no, son sobrecogedores, ¿no? Tú me pagas y yo hablo de lo que necesites que te hable, ¿no? Y realmente esto es uno de los grandes males del periodismo contemporáneo, el régimen de la opinión. ¿Por qué es un peligro el régimen de la opinión? ¿Y por qué el régimen de la opinión se ha agravado con la entrada de las redes sociales? Y con esta idea la desarrollo y le doy la palabra a Adriana. Pues porque las redes sociales han provocado lo que el filósofo surcoreano Byung-Chul Han llama, describe como la equivalencia de las opiniones. Por lo menos en el sistema analógico, la opinión que publicaba un medio de comunicación, ahora ya vemos que no, porque ahora están ya los sobrecogedores, pero siempre ha habido columnistas de referencia, editorialistas, es decir, gente experta o entendida que más o menos nos explicaba la realidad o nos daba las claves para que el ciudadano medio pudiera interpretar la realidad. Siempre ha existido y existe todavía. Yo creo que hay buenos, magníficos periodistas y grandes periódicos todavía. Y cada uno tendrá en fin, gente que sabe que te va a ayudar a entender algún problema que no comprendes, ¿no? Pero el problema de las redes sociales es que ha acabado con la autoritas en sentido clásico de la palabra. Ya no existe una jerarquía. El problema es que en las redes sociales la opinión es equivalente. La del experto, el especialista y la del hombre de la calle. Valen exactamente lo mismo. Y esa pérdida de autoritas, esa falsa equivalencia, porque imagino que están de acuerdo conmigo en que no todas las opiniones valen lo mismo. Tienen el mismo valor. Yo particularmente prefiero la opinión experta. Y, por ejemplo, en España, afortunadamente, a los medios de comunicación dieron acceso a científicos durante la época del COVID. Porque era un problema muy complejo, como para que los sobrecogedores lo explicaran, ¿no? Y entonces iban científicos a las tertulias a explicarnos lo que se sabía, lo que se iba sabiendo, porque necesitábamos realmente una información especializada para poder comprender lo que nos estaba pasando. Y creo que eso en cierta forma existe. Pero las redes sociales han traído a esta falsa equivalencia, esta ruptura con el paradigma o con diríamos, la autoridad en sentido clásico, ¿no? La jerarquía, el que tenía el conocimiento y la información era el que realmente podía trasladar a la opinión pública o crear corrientes de opinión. En una conversación previa con Adrián Amado, precisamente, salía esta idea, que no sé si la comparten conmigo o no, pero yo creo que una de las características de nuestro tiempo es que, a ver cómo lo digo, como que no tiene prestigio estar informado. Antes tenía prestigio estar informado, pero antes no hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, en fin, en el mundo analógico, leer el periódico era un signo de distinción, tenía cierto prestigio el estar informado. Hoy día no. Hoy día no tiene prestigio el estar informado. Se ha devaluado mucho la percepción que tenemos de la información de calidad, del estar al corriente de las cosas que ocurren y de los hechos contrastados. Y en mi humilde opinión esto es consecuencia de las redes sociales, ¿no? De esta pérdida de autoritas, ¿no?
Bueno, tengo aquí otras notas, pero me parece que ya llevo 20 minutos o alguno más y no quiero extenderme en este momento más, pero seguro que te doy el relevo porque desarrollarás tú mucho más. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor inmenso para mí compartir este espacio y haber sido invitada. Así que agradezco a la Fundación, a sus autoridades y a mi querido colega Ignacio, que tuvo la deferencia de sumarme sabiendo además que estamos en el pensamiento opuesto. Y tomaba notas mientras escribías y decías que te retrotraía al siglo XX, pero con esta última descripción, ¿no? El desafío a la autoritas, me parece que nosotros estamos viendo un momento parecido al del siglo XVI, porque la imprenta, la revolución no fue la aparición de esa tecnología, sino el desafío de la autoridad religiosa. El hecho de que cualquiera podía tomar un texto religioso, traducirlo, que eso ya era un desafío muy grande. Y si ahora nos preocupa la cancelación digital, sabemos que en el siglo XVI en adelante los quemaban directamente. O sea que, como dice Pinker, quizás sigamos un poco salvajes, pero mejorando un poco. Y en ese sentido, claro, es muy conmocionante ese desafío de la autoridad que plantea no las redes sociales, sino las ciudadanías insolentes a la autoridad que se expresan a través de las redes sociales. Y trayendo la invitación de pensar esto alrededor de la democracia, me recordaba una frase que me encanta, que la cito mucho de Woody Allen, que decía: nunca antes en la historia de la humanidad nos enfrentamos a una tremenda encrucijada. Un camino lleva a la desesperación, el otro a la destrucción total. Quiera Dios que elijamos bien. Yo creo que la diferencia de visiones tiene que ver con que Europa está en la desesperación, pero Latinoamérica está en la destrucción total. Entonces, lo que significa la desinformación o las redes sociales en estos dos espacios es muy diferente. O sea, podemos coincidir en lo que significa y en la amenaza de la desinformación y en las redes sociales, pero es muy diferente la condición de la democracia. Y acá permítanme remitirme a unos datos. El 98% de los países de Europa Occidental y Norteamérica gozan de democracia liberal, entendida como la protección de libertades individuales, el sistema de pesos y contrapesos, la libertad de expresión, esto según el informe de Varieties of Democracy de la Universidad de Gothenburg. Y 2% de democracia electoral, es decir, esa democracia que, bueno, tienen elecciones cada tanto, pero todo lo demás no funciona. En Latinoamérica es exactamente al revés la proporción. El 84% de los países tienen democracia electoral, no democracia con protección de derechos. Más allá que 12% están en vías de autocracia, sino en autocracias como el caso de Nicaragua y de Venezuela. Entonces, si bien la desinformación es una amenaza en ambos espacios, la expresión de las redes sociales funciona de manera diferente, porque en estas democracias en donde ahí ya no son sobrecogedores los periodistas, sino que todo el sistema está cooptado por el aparato de comunicación estatal o de propaganda, es como muy difícil, y esto nosotros lo hemos visto durante la pandemia, que me tocó en persona cubrir, en donde en Latinoamérica, y esto no es solo una observación de lo cotidiano, sino el Reuters Institute confirmó que las principales fuentes de desinformación han sido las fuentes oficiales, que han usado, bueno, ya hemos visto, ya conocemos, ¿no?, las anécdotas de líderes que decían que era una gripeciña, o que se curaba con el té, o que había que salir a darse abrazos, como decía López Obrador, que no se mantuvieran en aislamiento.
Y entonces ahí es donde esa expresión de las redes sociales es diferente. Máxime cuando el sistema informativo, y de nuevo cito los resultados del informe anual que hace el Instituto Reuters, nos encontramos en Latinoamérica con una bajísima confianza en las noticias. O sea que tenemos como una tormenta perfecta, porque tenemos baja calidad de democracia, sistemas cooptados, y bajísima adhesión a las noticias. De hecho, en cualquiera de los países que incluye el informe, es menos de 20% los medios que tienen alguna credibilidad. O sea, la mayoría de los medios tienen una credibilidad dividida, o sea, tienen tanta confianza como desconfianza. La gente identifica ciertos títulos y dice, sí, hay un 40% que le cree y un 39% que no le cree y un otro que no conoce el título. Entonces, en ese espacio de baja calidad de información, se produce un uso, digamos, una instrumentalización política de la desinformación, con la paradoja que son esos mismos gobiernos que restringen por mecanismos diversos la circulación de información de calidad, los que se apropian de la desinformación y la usan para dictar leyes, por ejemplo, como la ley, ¿no?, de la verdad, o la imposición constitucional de decir la verdad, que después pasa como en Ecuador o en Nicaragua, queda, ¿no?, al arbitrio del líder, del autócrata, porque justamente por la baja calidad de democracia no hay instituciones que sean capaces de depurar el sistema. Entonces, para hacer una recopilación de esos factores que hacen a la instrumentalización de la política, tenemos información pública devaluada por exceso de propaganda, banalización de la comunicación política. Una de las cosas que más me choquea cuando tengo la suerte de viajar a Europa, es que existen espacios institucionalizados en donde hay casi un ritual sagrado de lo que es información. Nosotros, por ejemplo, cuando accedemos a conferencias de prensa, en los pocos casos que accedemos, vemos que es un espectáculo en donde ¿no?, se insulta a los periodistas, se les dice que mienten. Eso se agrega a restricciones severas de acceso a la información. Casi todos los países de Latinoamérica han sido señalados durante la pandemia porque no tenían datos de calidad, ya no de detalles, simplemente de los muertos. En un momento, Argentina suspende los datos porque el instituto de Oxford, el Our World in Data, que estaba compilando los datos de todo el mundo, nota una inconsistencia en el registro de muertes de COVID. Y esa inconsistencia en el registro de muertes de COVID no apareció por ningún periodista, no apareció por ninguna autoridad de la universidad, sino por dos tuiteros que en nuestra extensísima cuarentena empezaron a analizar el dataset que publicaba el Ministerio de Salud sin que los periodistas tuviéramos posibilidad de procesar esos datos, porque no se procesan con un Excel. Hacía falta, ¿no?, un trabajo, y a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Chile, que esos datos estaban presentados en una forma accesible, en Argentina se ponía el archivo. Estos 12 tuiteros aburridos, y que en ese momento de inicio de la pandemia tendrían 200 seguidores, de estos que Elon Musk hoy consideraría ciudadanos de ese mundo en Twitter, desarrollaron un portal de acceso a las estadísticas que se llama covistat.com.ar, que todavía está abierto, y entonces ellos, al graficar esa información, empezó a verse como un retraso. Ellos detectaron que justamente los muertos de COVID tenían un retraso de hasta 40 días, lo que en una pandemia donde se tenían que tomar decisiones diarias, era muchísimo, porque nosotros estábamos viendo el número de muertos al día, pero que habían pasado un mes y medio atrás. Eso no lo había detectado ningún periodista porque estamos en, además, el otro factor es
una precarización extrema del trabajo periodístico, la falta de inserción laboral digamos, con posibilidades, por ejemplo, de desarrollar periodismo de datos. Y para los que estábamos cubriendo en ese momento la pandemia, el trabajo de estos dos tuiteros, que es el Mauro Tiberti y ahora me sale la dirección de Twitter de no Plenque, pero ya me voy a acordar del nombre, Mauro Infantino, perdón, fue imprescindible. Sin esos datos que ellos todos los días subían y disponibilizaban, hubiera sido imposible entender muchas cosas. A tal punto fue impactante el trabajo de ellos que Our World in Data decidió suspender durante casi mes y medio los datos de muertes de Argentina y sigue todavía suspendido los datos de vacunación de Brasil. Es decir, que también fue otros organismos que empiezan a aparecer en red, como este sitio, yo lo consultaba hace mucho, pero verdaderamente empieza a tomar relevancia ese trabajo desde la pandemia, que al globalizar la información, al sacarla de la autoridad, al sacarla de esos enclaves, empieza a generar conmoción. Entonces, claro, la orden que nosotros recibíamos del gobierno mismo era que cualquiera que cuestionara, por ejemplo, la vacuna rusa, era un traidor a la patria porque estábamos matando a los abuelitos, que lo íbamos que estábamos ¿no? obstaculizando la gesta patriota de la vacunación con la vacuna rusa. Pero nosotros teníamos la información de que no estaba en condiciones Rusia de fabricar la segunda dosis, como efectivamente pasó. Entonces Argentina fue de los primeros países en vacunar, pero el país que más tardó en dar la segunda dosis porque nunca llegó. Tenía 10 millones de personas vacunadas con una primera dosis rusa y nunca pudo vacunar con la segunda, solo hasta que empezaron a publicarse en otros países y por las redes sociales, de nuevo, ya no de los periodistas, sino de los propios laboratorios que empezaban a publicar la posibilidad de la combinatoria de vacunas, entonces dijeron, bueno, entonces podemos empezar a dar también otras a los que dieron, y ahí empezó la segunda dosis de Argentina. Cuando uno empieza a recordar eso, es estremecedor. Pero para nosotros, la pandemia y la información de calidad de la pandemia hubiera sido imposible sin el ecosistema de las redes sociales y sin el ecosistema de las fuentes institucionales. Porque acá aparece otra cosa, que también apareció en un debate previo, era el periodismo institucional es periodismo. Bueno, si se trata de la divulgación de un artículo científico y es el departamento del laboratorio que lo explica y lo hace divulgativo, y no sé si está tan mal esa contribución frente a un periodismo muy, muy presionado, muy empobrecido y sin los recursos para hacer. Entonces retomo esa idea del siglo XV y XVI, porque claro, que ahí coincidimos, hay un desafío a la autoridad. Pero una cosa es el desafío de la autoridad en países donde esa autoridad tiene garantías y está refrendada y tiene pesos y contrapesos, y otra cosa es el desafío de la autoridad en países en donde esa autoridad se impone por la fuerza y por otras presiones. Yo no voy a citar la Downton Abbey, que soy súper fan, pero hay una cuenta de Twitter, ya que estamos en redes, pues yo soy millennial, aunque ya por la edad no me corresponde, que se llama Pessimistic Archive. Se las recomiendo porque es encantadora. Todos los días publica artículos de hace un siglo atrás, en donde se opinaba sobre las amenazas, ¿no? Y entonces una carta de lectores de un señor indignado, porque ahora que le habían instalado el teléfono en casa, cualquier extraño iba a llamar, y sus hijas podían levantar, y sus hijas podían hablar con un extraño, era un escándalo. Y la que más me gusta es uno que hacía una crítica, como la del coreano ese que vive cómodo en Alemania, que no le gustan las redes sociales, que decía que el libro, la popularización del libro, era un problema, porque había niños
que se encerraban a la tarde a leer los libros, ensimismados, y se desconectaban de la vida familiar, que es casi igual a lo que decimos ahora con los chicos que están jugando a la PlayStation, pero con el libro, que ahora nos parece el sumum, ¿no?, de la cultura, lo que quisiéramos tener para nuestros chicos. Entonces, yo soy más que pesimista, tengo instinto de supervivencia. O sea, creo que es interesante, y por eso también agradezco muchísimo esta oportunidad, poder contrastar esas dos versiones, ¿no? Porque muchas veces ese diagnóstico, que es correcto para los lugares donde se hacen esos diagnósticos, son perversamente aplicados en países en donde el diagnóstico es diametralmente opuesto, pero que termina siendo funcional, porque así es que aquí medran los fact-checkers y los reguladores de redes sociales, y los que todos los días proponen ley de fake news. Yo he participado muy intensamente en discusiones en el Parlamento y en las comisiones de este tipo de proyectos, que terminan además poniéndolo a la arbitrariedad de esto. De una cosa es el tribunal alemán que resuelve expeditamente si eso se trata de un discurso de odio con una minoría, distinto de un organismo público que arbitrariamente dice hoy es un discurso de odio porque se insultó a un personaje de poder, cosa que es lo incompatible con el discurso de odio. Entonces aquí cierro para abrir la polémica. Está muy bien. Y obviamente que la función de las redes sociales nos ha ayudado en momentos tan complicados como los que has descrito, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los problemas que nos plantea el mundo digital tiene que ver con la identidad en Internet. Creo que es un asunto que hay que darle una vuelta. Porque me parece que subyace un poco en tu discurso, Adriana, bueno, que efectivamente las redes, claro que están llenas de injusticias y de basura, pero desde luego están llenas también de oportunidades. Y eso, yo creo que todos los que tenemos una idea más o menos de las redes lo sabemos, que hay muy buenos materiales, muy buenos canales y gente que hace un trabajo fascinante y que de otra forma probablemente no se podría conocer, ¿no? Y eso es negar la realidad. Yo eso lo suscribo completamente. Pero resaltar estas virtudes que el sistema tiene, que el ecosistema digital tiene, no nos puede llevar a obviar otros problemas que amenazan nuestra existencia y nuestra democracia. Por ejemplo, la identidad en Internet. Porque parece que Internet llega a nosotros con el halo de la libertad, ¿no? No se sabe muy bien todavía a qué tipo de libertad se refiere, pero bueno, en la medida en que nosotros sentimos que no hemos tenido que pagar nada por tener aquí acceso, bueno, acceso a Internet si tenemos que pagar los datos, pero que podemos tener acceso a Google y a toda la información que queramos a través de Google y de Wikipedia y de las redes sociales, tenemos la sensación de la gratuidad y tenemos la sensación de que Internet es un espacio de libertad. Y yo creo que estos nos lo han vendido así. Yo creo que en absoluto es un espacio de libertad. De hecho, asistí en junio a un congreso en Valencia y había un señor de Google en la mesa, que por supuesto puso a Google, pues bueno, se pueden imaginar cómo puso a Google, ¿no? Y bueno, y vino más o menos a decirnos que, oiga, que todos los días les llamaba a la gente porque querían su posición determinada y que qué culpa tenemos nosotros. Decía, nosotros somos transparentes. Y yo, de verdad que estaba escuchando al tipo y decía, pero me parece un poco cínico, ¿cómo que transparentes? Podemos hacer un experimento aquí ahora mismo. Saquemos todos nuestros teléfonos móviles y busquemos el mismo concepto. Busquemos algo. No sé, la palabra inmigración. Si queréis, comparamos lo que nos aparece a cada uno de nosotros. A ver si os aparece lo mismo. Por supuesto que no nos aparece lo mismo. Es más, si tienes iPhone o tienes Android, te parece distinto. Es más, si buscamos en Booking un hotel y yo lo busco desde un iPhone y tú desde un Android, tu precio es más barato. No, pero es libre. No es libre. En absoluto, está totalmente intervenido. Y está intervenido
de un modo opaco, porque el algoritmo es opaco. Y son empresas privadas con legítimos intereses comerciales, no tengo nada que decir ahí, los que están determinando nuestra visión del mundo. A mí me parece que más que un nuevo renacimiento, ya que has citado el siglo XVI, a lo que asistimos es a un nuevo despotismo. El despotismo del algoritmo opaco que está determinando nuestra visión del mundo. ¿Saben las guerras que hay en Wikipedia? Este compañero que he mencionado antes, me estoy acordando mucho de Carlos Elías, él es un enemigo acérrimo de la homeopatía. Y entonces todos los días tiene que dedicar un tiempo a Wikipedia, él es químico de profesión, aparte de doctor en periodismo, él estudió química. Entonces es una buena formación científica. Entonces todos los días entra a Wikipedia a poner que la homeopatía lo ha demostrado. Y por la noche ya se lo han cambiado. Es una guerra ideológica lo que hay en Wikipedia. Es una guerra ideológica. Porque cualquiera de nosotros puede editar ahí los artículos. Pero ojo, que los que estamos en la universidad sabemos que Wikipedia es la principal fuente de información de nuestros estudiantes. No es cualquier cosa. Supongamos que, como sale en el documental de Social Dilemma, que les recomiendo que lo vean si no lo han visto, el dilema de las redes sociales. Supongamos que tú tengas una descripción de Wikipedia distinta de la que tengo yo. Porque ya nos ha parametrizado el algoritmo y ya sabe cómo piensas tú. Te lo voy a decir para que a ti te guste más. Como sé que te gusta. O sea, realmente hay una selección del mundo por un sistema opaco que está determinando nuestra visión del mundo que no nos hace en absoluto libres. Por eso he citado al principio a Foucault con la idea de la ilusión del dispositivo. Porque pensamos que somos libres y vivimos en una ilusión, que es real. Y es más, en la medida en que el tiempo avanza y la tecnología se vuelve invisible, que es un concepto que no hemos hablado, pero ya es invisible la técnica, y esto es muy orteliano, el tercer estadio técnico en el que nos encontramos, ya para nosotros es invisible la tecnología ya, no es como el hombre artesano, que se ponía el zapato pero era consciente de la piel del animal. Ni siquiera como el hombre primitivo, ¿no? Cuando descubre que la piedra puede ser también un arma, un primer estadio de la técnica. ¿No? Nosotros ahora estamos en un tercer estadio de la técnica en el que la tecnología es invisible para nosotros. Es nuestro ecosistema. Vivimos en ella inconscientes de que vivimos en ella, como el pez en el agua, que no es consciente de que vive en el agua y que la necesita para vivir. A eso me refiero. Me refiero a que la técnica, la tecnología, es ya imprescindible para vivir. Y cada vez es más difícil prescindir de ella. Porque bueno, tú puedes tener un calentón una tarde y poner, me voy de Twitter, me voy de Instagram y tal. Sí, por supuesto, que puedes cerrar tu canal de Instagram. Pero es casi seguro que vas a necesitar la tecnología para muchos trámites administrativos. Hay un problema importante ahí, sobre todo de brecha generacional, de personas que no pueden acceder a muchas cosas que ya están, no sé, a nivel en Argentina, pero en Europa todo ya está, todos los trámites administrativos de relaciones con el Estado están ya, con la administración, están digitalizadas, todas. Y allí, esto hay que analizarlo, porque hay una brecha tremenda que se ha puesto de manifiesto con el COVID, con el tema de la escolarización. Ahí hay una brecha, bueno, eso es otro tema que no tenemos que hablar ahora. Bueno, entonces el algoritmo opaco, la ilusión del dispositivo, la sensación de que somos libres, pero que no lo somos en absoluto libres, ¿no? Y después escuchándote, Adriana, cuando tú decías, bueno, si no llega a ser por estos tuiteros, si hubiéramos tenido nada más que la información del gobierno de turno, no hubiéramos sabido nada, ni hubiéramos podido gestionar, ni saber lo que nos estaba pasando con cifras fidedignas. Ya, pero el problema no está, y tú dices, al margen de la autoridad, estos tuiteros consiguieron la información, etc. Entonces yo me he apuntado aquí, Adriana, el problema no está en la autoridad, está en el gobierno de Argentina. Es decir, la autoritas quiere decir que el que tiene el conocimiento por su propia experiencia y conocimiento de la materia es el que impone un criterio. Pero ese no es el político. Nunca lo ha sido, el político. Otra cosa es que hay una usurpación de la función del político que efectivamente usurpa y controla, ¿no?
Pero fijaos, aquí estamos, no sé si probablemente en esta sala más de un jurista, que podrá corregir las imprecisiones que yo diga a continuación. Pero el tema jurídico es muy importante en esto de las redes sociales, porque en Europa se ha prohibido la emisión de Russia Today, de Sputnik. Y Europa, con todos mis respetos para América, Europa es como, para mí me parece el mejor lugar del planeta donde se puede vivir, desde el punto de vista de los derechos y las libertades. Yo a mis alumnos se lo recuerdo todos los días en clase. Sois europeos. ¿Sabéis lo que significa ser europeo en el siglo XXI? Perdón si resulta un poco egocéntrico, pero realmente soy consciente de que vivimos en el mejor espacio del planeta donde se puede vivir desde el punto de vista de los derechos y libertades. Pues en Europa se acaba de prohibir la emisión de Russia Today y de Sputnik, los canales de televisión. O sea, la censura previa. Porque han sido considerados armas de guerra por parte de Rusia. Y por eso se han prohibido, invocando, por lo tanto, ¿no?, la extensión, digamos, en fin, el estado de excepción. Y se han prohibido. Twitter le ha cerrado la cuenta a Donald Trump, después de haberse demostrado y acreditado que provocó el asalto al Capitolio. Por cierto, les recomiendo que vean en HBO un documental que se titula 4 horas en el Capitolio, para que tomen conciencia de lo que verdaderamente pasó ahí. Y sobre todo de lo que pudo pasar. Y afortunadamente no pasó. Pero 4 horas en el Capitolio, en HBO. Véanlo, porque realmente es de los episodios más graves que le ha ocurrido a la democracia liberal occidental en los últimos tiempos. Y no sé cómo ha llegado a Argentina, pero desde luego en España, bueno, sí, fue una noticia. Fue un 6 de enero, estamos con los Reyes Magos, de vacaciones todavía. Sí, la cabalgata, claro. Entonces, pero fue una cosa muy grave lo que ocurrió en el Capitolio, ¿eh? Muy grave. Gravísima, gravísima. No estoy seguro de si alcanzaremos algún día a ver la gravedad de lo que pasó allí, por lo que simboliza en el mundo democrático occidental el Capitolio. Y fue la irresponsabilidad de Donald Trump llamando, como se ha demostrado, yo he dirigido una tesis sobre este tema, llamando a sus seguidores a tomar el Capitolio, a asaltar el Capitolio, basándose en una fake news. Es que nos han robado las elecciones, ¿no? Esta idea, nos han robado las elecciones, y cosa que nunca se ha demostrado, pero en cualquier caso es imposible hacer cambiar de opinión a los trumpistas, a los seguidores de Trump, porque siguen pensando que aquella elección se la robaron. Y da igual que se haya contado varias veces el voto. Esto es una de las características de las fake news. Algo de la fake news tenemos que decir. Y es que, por mucho que se demuestre la falsedad de un hecho, sigue prevaleciendo en la fake, el dato falso. No se consigue contrarrestar. Es curiosísimo cómo funciona, ¿no? Porque que eso solamente se explica, y digo esto y me callo, solamente se explica por el contexto de posverdad en el que estamos. A veces se confunde la posverdad con la fake news, y no tiene nada que ver. La posverdad es un término, como bien saben, que procede del inglés, post-truth, que nos ha llegado a nosotros traducido del inglés, en el que el prefijo post no significa, como podemos pensar en español, lo que viene después de la verdad. La posverdad no es lo que viene después de la verdad. El prefijo post quiere decir que la verdad es irrelevante. Que la verdad es irrelevante, que no cuenta, que los hechos ya no cuentan. Y vivimos en un clima de posverdad. La posverdad no es una cosa, diríamos, como una fake news, que sí es una cosa. La posverdad es un clima social. Un clima social, es que no hay mejor forma de explicarlo. Es un contexto social en el que la fuerza de los hechos demostrados no sirven para cambiar una opinión determinada. Las emociones tienen más fuerza que los hechos demostrados. Y esto conecta con la idea de Walter Lippmann en el libro Public Opinion dice, tenemos que acabar con la ficción del ciudadano omnicompetente, dice en 1922 Lippmann. Esta ficción de que the man in the street, esta ficción de que el hombre de la calle es omnicompetente para entender todos los desafíos que su democracia le plantea, esto hay que acabar con esta ficción. Porque es imposible, y esto lo dice hace un siglo, fíjense hoy, con lo que ha cambiado el mundo, dice Lippmann, el mundo moderno ha adquirido tal dimensión y tal complejidad que es imposible que el ciudadano medio tenga conocimiento suficiente para tomar decisiones frente a los retos que su nación le plantea, su democracia le plantea. Y dice Lippmann en 1922, pone un ejemplo, dice,
¿Le conviene a mi nación un tratado comercial con China? Está así escrito en el libro, 1922. Dice, ¿le conviene a Estados Unidos un tratado comercial con China? Dice Lindman. ¿Qué puede responder el hombre de la calle? El hombre medio, ¿qué puede responder a esa pregunta? ¿Realmente qué sabemos? A esa pregunta que dice, como es imposible dar una respuesta técnica, una respuesta informada, la única forma es lo que emocionalmente más se acerca probablemente a tu percepción del político que patrocina una determinada idea, o un partido que patrocina una determinada idea. Pero es que un siglo después seguimos haciendo las mismas preguntas. En 2016, el gobierno de Inglaterra le preguntó a sus ciudadanos si le convenía al Reino Unido permanecer en la Unión Europea o salirse de la Unión Europea. Que la Unión Europea es un sitio al que todo el mundo quiere ir, nadie se quiere ir de allí. Es el Real Madrid, es como jugar en el Real Madrid. O sea, realmente es un sitio al que todo el mundo quiere ir. Y le pregunta a sus ciudadanos, como hemos sabido después, porque claro, aquello pareció que era como, en fin, una broma. Y estábamos todos tan tranquilos, pensando que aquello, por supuesto, iba a salir que no. Nadie previó que iba a salir que sí. Porque el clima de desinformación que había, el profundo desconocimiento que el pueblo británico tenía sobre lo que era la Unión Europea, se puso de manifiesto ahí. Cuando la campaña del UKIP, ¿no?, de los patrocinadores del Brexit, a base de mentiras y datos falsos, consiguieron el Brexit. Porque las fake news son como la lluvia fina. No se olviden de esto, ¿eh? Las fake news van empapando poco a poco la tierra. Es como en español, en España decimos el sirimiri, no sé si se usa esa expresión aquí o no. La lluvia fina, el sirimiri es la lluvia fina. Aquí hay en el norte de España, en el País Vasco, en Galicia, el sirimiri, esa lluvia fina, permanente, que va empapando la tierra y prepara. Los conservadores llevaban, sobre todo la dura de los Tories, llevaban 20 años diciendo Europa nos roba. 20 años diciendo Europa nos roba. Y cuando se presenta la oportunidad adecuada, está preparado el terreno para que se produzca el Brexit. ¿Saben ustedes que el 24 de junio de 2016, el referéndum fue el 23 de junio, el 24 de junio de 2016, ¿cuál fue la pregunta más buscada en Google del Reino Unido? ¿Qué es la Unión Europea? ¿Está en la diapositiva? Tengo una diapositiva que me he traído. ¿Qué es la Unión Europea? Es lo que más buscaba la gente al día siguiente cuando se levantó por la mañana diciendo ¿qué ha ganado el Brexit? ¿Cómo que ha ganado el Brexit? Que la Unión Europea. Y la segunda, ¿qué significa salirse de la Unión Europea? Y la tercera, ¿cuántos países hay en la Unión Europea? En Google Reino Unido. Al día siguiente, lo que más buscaba la gente en Google. O sea, esa campaña fue una irresponsabilidad de Cameron, por supuesto. Perdón si me extiendo, pero es que este caso lo he estudiado en particular y por eso me acuden espontáneamente a la mente estas ideas. Para valorar el riesgo de la desinformación y las consecuencias que la desinformación tiene. Y cuando decía Lippmann que hay que acabar con la ficción del hombre omnicompetente, es decir, el ciudadano que tiene respuestas para todo, eso nos debe llevar a tomar conciencia de la enorme responsabilidad que tienen los medios de comunicación en las decisiones que los ciudadanos toman. Que a fin de cuentas es a donde nos lleva este razonamiento. A lo que nos lleva es a que... ¿Por qué Donald Trump desencadena una campaña contra la prensa? Es una buena pregunta que les lanzo como reflexión. La primera visita pública que hace es a la CIA, unas instalaciones de la CIA, cuando es nombrado presidente. En 2000, bueno, gana en el 16 de noviembre, pero en el 17 de enero toma posesión. La primera visita que hace es a la CIA, y ahí afirma Donald Trump, por el tema de si había habido más gente o menos en la toma de posesión, afirma: los periodistas son las personas más deshonestas del planeta. Y les declara la guerra a la prensa, a los periodistas. Donald Trump. Es una pregunta interesante. ¿Por qué lo hace? Porque Donald Trump tenía 3 veces más seguidores en Twitter que el New York Times. ¿Para qué necesita Donald Trump el New York Times? Si el New York Times tiene, acabo de comprobarlo antes de decirlo, 54 millones de seguidores en Twitter, Donald Trump tiene 130 millones. ¿Para qué necesita Donald Trump el New York Times? No lo necesita para nada. A Donald Trump lo escucha más gente aquí que al New York Times o a la CNN.
y se pierde la mediación social. Y la pérdida de mediación social del periodismo es una de las grandes explicaciones de lo que nos pasa en la comunicación digital. Bueno, que hay que reconocer que no se lo inventó Trump, que nosotros llevábamos muchos años diciendo que la prensa miente, ya teníamos Chávez, Correa, Cristina, ya veníamos ya con 10 años de antecedentes diciendo que mentían y haciendo medidas mucho más que un tuit contra el New York Times. Pero me alegra que estemos de acuerdo, ¿verdad? En que el problema no es el instrumento, sino la institución en donde ese instrumento se pone en ejecución. Y esa es, creo que, la pregunta. O sea, el diagnóstico con sus luces y sus sombras, o sus sutilezas, o las perspectivas, más o menos es desolador. Ahora, la pregunta es cómo salimos de esta aporía, ¿no? Porque Latinoamérica también es el continente líder en desconfianza interpersonal. La confianza interpersonal en Argentina es 16%. O sea, que aquí, o sea, desconfiamos de 8 y más o menos confiamos en 2. Y de hecho, incluso hay más confianza en algunas instituciones que en las personales. Y es interesante porque la confianza es más institucional. Aquí en Latinoamérica, las que se llevan la confianza son las Fuerzas Armadas y la Iglesia, instituciones de verdad, sí las hay. Y todas las que tienen que ver con las personas, gobiernos, parlamentos, todos tienen una confianza bajísima. Hay países como Venezuela, Brasil, en donde la confianza interpersonal, según el Latino Barómetro, 4%. Entonces la pregunta es cómo hacemos para reconstruir ese puente de confianza, ya no entre el ciudadano y sus instituciones, sino del ciudadano con el otro ciudadano. Y ahí es donde creo que está muy bien ese diagnóstico que hemos hecho desde 2016 para acá, esa intensidad que le hemos dado al tema de la desinformación, pero que también está bueno reconocer que durante todos estos años se ha hecho muchísimo, se ha avanzado muchísimo, o sea, en mecanismos de depuración, en presencia de instituciones, en capacitación de periodismo. Y ahí estamos haciendo un trabajo de investigación sobre periodismo y COVID en 16 países de Iberoamérica, que está incluida España. Y lo interesante es que los periodistas fueron en casi todos los países declarados trabajadores esenciales. Pero nada más que declarados. O sea, nunca se les dio ninguna herramienta. Y cuando uno veía que cursos de capacitación se les daba desde los organismos internacionales o desde los institutos de periodismo, las distintas asociaciones de periodismo que hay en todo el mundo, todo era fake news, infodemia y todas esas cuestiones, pero nada de estas herramientas que les decía, como usar periodismo de datos. Es decir, creo que quizás el desafío que tenemos adelante es interactuar las instituciones con esos otros actores, ¿no? Y entonces es cierto que la autoridad académica está devaluada, pero también es una oportunidad para generar, por ejemplo, puentes de refuerzo para que los periodistas tengan herramientas para compensar estas falencias informativas. Porque ¿quién podría, o sea, quién tiene la culpa o la responsabilidad de que los ciudadanos ingleses no estuvieran informados? No supieran que era la Unión Europea hasta ese momento, ¿no? O quién tuvo la responsabilidad de convocar un plebiscito de ese tipo de cuestiones. Y de nuevo, vuelven a aparecer las instituciones de la democracia con el tema. Entonces creo que está bien, pero ¿cómo salimos? ¿No? ¿Cómo recuperamos? Yo soy partidaria de que nadie quiere andar por la vida desinformado, ¿no? Más allá de que tú dices que deja de tener prestigio, y
excepto los grupos de fanáticos, y eso sí está bien medido ahora, ¿no? Esos enclaves de fake news quedan en grupos de fanáticos. La mayor parte de la gente, y eso se vio en la información de la pandemia, la mayoría tiende, ¿no? Tiende a vacunarse, o sea, puede haber grupos antivacunas, pero la mayoría se vacunó, puede haber grupos resistentes al aislamiento, pero incluso aún sin tener evidencia científica de que el aislamiento era el camino, cuando la autoridad dijo hay que aislarse, la gente se aisló, o sea, tendimos, si uno ve en los grandes movimientos, tendimos a comportarnos en ese camino. Pero ¿qué nos deja la pandemia, ¿no? O la desinformación y todo este diagnóstico intensivo? ¿Qué nos deja en las sociedades? Nos deja sociedades más apegadas a la información de calidad o sociedades más desconfiadas. Los indicadores dicen que quedamos más desconfiados. Entonces, la pregunta es, ¿no tendremos que estar cambiando el camino de cómo resolvemos eso, sabiendo que eso existe, que es un mal y que hay que resolverlo? ¿Cómo salimos? Y vuelvo, ¿no?, a la posición periférica que tenemos y a nuestra falta de recursos, y es cierto que ese tecno-optimismo de las redes sociales no se verificó, tampoco el tecno-pesimismo. O sea, en los dos lados, la buena cuestión es que ni los apocalípticos de la tecnología, ni los pánfilos optimistas de la tecnología tuvieron razón, ¿no? Todo tiende a una búsqueda de equilibrio que además también, si uno piensa, la tecnología del automóvil, así a nivel popular, tiene más de 100 años. Y en Argentina sigue siendo la principal causa de muerte. O sea, todavía no sabemos manejar los automóviles, ni cumplir las reglas de los automóviles. Este ecosistema digital tiene 10 años desde la aparición de la plataforma, pero desde la aparición del teléfono inteligente, que es lo que verdaderamente ha expandido, menor de 5 años. O sea que o sea, hay algunos casos de muerte por redes sociales, pero todavía no. O sea, el automóvil sigue siendo la tecnología más peligrosa. Busquen la noticia en 2015 en México, en Ajalpa, en Puebla. Sí, sí. Que digo que no hay, pero que lincharon e incendiaron a 2 hermanos en la plaza del pueblo de Ajalpa, porque se difundió un rumor por Facebook de que eran secuestradores de niñas, y eran 2 hermanos. Con los hermanos Copeno, no me acuerdo ahora del apellido, de 2015 la noticia. Y como resulta que es una zona muy insegura, donde al parecer hay muchos secuestros realmente de niños, pues alguien dijo en Facebook, hay 2 forasteros, ¿no? Hay 2 forasteros en el pueblo que han molestado a una niña. En Facebook. Y la policía. Y entonces, pues empezaron, ¿quiénes son? Mandad fotos, no sé cuánto. Y se corrió como la pólvora el rumor. Y la policía fue a identificarlos y los detuvo la policía para protegerlos del pueblo. Yo no digo que no haya, digo que es marginal. No, que me he acordado, por supuesto que no. En México, hombre, matan más periodistas que los que se murieron en Ucrania este año, o sea, llevan ahí. No hay elecciones en donde no se carguen 50 de los candidatos. Es estadístico, o sea, es una sociedad violenta. De nuevo, las instituciones y ese contexto en que se da la tecnología. Y creo que la pregunta interesante, para no salir con el dilema de Woody Allen y la desesperación y la destrucción, dejemos un poco de optimismo, la gente tiene que volver a la casa y agarrar el teléfono para pedir un Uber. ¿Qué es lo que yo quería decir? La salida, Diana, en mi opinión, es la educación. La única vía es la educación, la única. No hay otra salida, en mi opinión, ni la censura, ni el control de las redes, ni la identidad para navegar por internet, que yo no paro de reclamarlo cada vez que tengo la oportunidad. Digo, pero si ya hay dispositivos para que nos conectemos por el iris o por la huella digital, ¿cómo es posible que no se exija la identificación para circular por el mundo virtual? ¿Cómo es posible que un pederasta se haga pasar por uno de 13 años y meta en una red de niños? ¿Cómo es posible que no se sepa que ese tío está ahí? Bueno, o sea, tú por la calle vas con un DNI.
Claro, te lo pueden pedir, pero no. Pero fíjate que también hay algo interesante y está relacionado con estas restricciones. Yo estudio, por ejemplo, el caso de Formosa, aquí en Argentina, y la información está absolutamente cooptada por un gobernador que lleva 36 años religiéndose. Y que si no lo llamas el honorable señor gobernador, puedes perder tu trabajo. Entonces la gente va por la calle diciendo el honorable señor gobernador, Claro. Gildo Infran, o sea, que no lo digan. Entonces, claro, ahí la cuenta fake a veces es la posibilidad de expresarse. O sea, de nuevo, el diagnóstico depende mucho del contexto en donde se hace. En algunos casos, la posibilidad de ese enmascaramiento, como decía el llanero solitario, no siempre detrás de un antifaz se cuenta un criminal. Yo entiendo lo que dices, pero también piensas... El problema está en el honorable. Claro. De nuevo, las instituciones. Y de nuevo, ¿cuánta prensa satírica a principios del siglo XX tenía que publicar con seudónimo? ¿No? Porque... Pero es que la esfera digital es algo distinto, no solo son los medios, no solo es la libertad de expresión, es otro tipo de seguridades, o mejor dicho, de inseguridad jurídica que se producen ahí. Y yo creo que eso procede de que todavía trabajamos con una dualidad mental de mundo virtual y mundo real. Creo que nuestra mente todavía es así. En lugar de mundo físico y mundo virtual. Me meto en el diálogo. Verás que podemos seguir Sí, no, está muy bien, para eso estamos. Pero volviendo un poco también al marco de esta charla, que es en definitiva el sistema democrático, antes el periodismo, que leía el periódico, se encontraba con ideas diferentes, o por lo menos con las ideas que otros compartían, es decir, tenía un panorama más o menos amplio de lo que pensaba una sociedad, esto que decías de la opinión pública, podía relevar cuál era la opinión pública con los matices que esa opinión pública tiene. Pero ahora hay una cosa que es el enemigo de turno, digamos, el malo de la película, que es el algoritmo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a buscar, incluso en medios de información de calidad, como pueden ser los periódicos, etc., el algoritmo resulta que empieza a rastrear cuál es tu preferencia, cuál es tu manera de pensar, y empieza a darte apoyo a esa manera de pensar, no a confrontarte con los que piensan distinto, sino a los que piensan igual. Entonces, decimos, te vas radicalizando en tu forma de pensamiento, ¿no? Y eso te va insistiendo. Entonces resulta que descubrí que todo el mundo piensa como vos. ¡Qué bueno! Entonces, ¿por qué voy a tolerar al que piensa distinto? ¿No? Y eso en un sistema democrático es un problema, por lo menos, ¿no? Bueno, ahí los estudios plantean que el efecto burbuja, ese que escribió Pariser de manera ensayística, no empírica, no se verifica. O sea, que es más probable que en redes sociales tengas consumo incidental de noticias que cuando tenías el algoritmo del siglo pasado, que en tu casa entraba un solo periódico. En ese caso, tú recibías un periódico todos los días, tenías sintonizado un noticiario, difícilmente cambiabas. Hoy es más probable que te llegue por distintas vías. Tenés una línea editorial, nada más. Exactamente. De hecho, el algoritmo más burbuja es nuestra biblioteca. Ahí no entra nada, que no sea de nuestra preferencia. Y nadie vendría a objetar que no tienes derecho a elegir los libros de tu biblioteca. En cambio, la posibilidad de que no estés en una sola red, es cierto, como decía él, que si te pones solo en Google, tendrás un perfil de tus gustos. Se pueden sacar las preferencias. Yo alguna vez lo he intentado, pero era tan agotador empezar a decir las búsquedas que dije, mi vida no tiene ninguna importancia, conócela. Pero ahí es donde creo que la ciencia nos está trayendo un poco de tranquilidad a algunos de los pronósticos agreros, y también es cierto que muchos de los descubrimientos, este año se ha dado el premio Nobel a los que estaban desarrollando la investigación de física cuántica, que llevan 40 años, y también el sistema físico había
rechazado esa alternativa, ¿no? De efectos de partículas subatómicas no relacionadas entre sí. Y sin embargo, hoy fue reconocido con un premio Nobel, y eso sí tiene un impacto interesante en lo que hace a la comunicación y en lo que hace a empezar a romper la linealidad en la que trabajábamos, ¿no? Ya se está trabajando en desarrollos de Internet cuántica, que uno espera que en el futuro rompa estos enclaves que sí han aparecido. Pero si estamos hablando de comunicación, no podemos no comunicarnos con nuestra correcto, audiencia. totalmente. Así que si alguno tiene alguna pregunta, quiere hacer alguna intervención o... Y si no, le damos en la línea de ayuda al suicida. Sí, adelante. Sí, una pregunta, un pequeño comentario que nos puede llevar a la pregunta. Mi sensación, a ver si la conclusión que saco es correcta, ¿no? Me da la sensación de que la democracia es básicamente analógica más que digital. Y que lo digital conspira contra la democracia, por lo menos con la democracia que nosotros conocimos, por lo menos la democracia representativa del siglo pasado, fin del siglo pasado, que tuvo su auge después de la Segunda Guerra Mundial. Y la sensación que tengo es que lo digital en realidad agranda las diferencias, profundiza las diferencias, es decir, fomenta el tribalismo. Y me parece que casualmente la democracia como nosotros, como yo la aprendí largo tiempo, casualmente era superar el tribalismo y lograr una cultura mucho más amplia. Es decir, yo no sé hasta qué punto lo plural hoy no está en disidencia con el pluralismo. El plural es la realidad, el pluralismo es la conducta. Y me parece que ahí hay una serie de problemas muy serios que ustedes me parece que acaban de describir. ¿Estoy incorrecto o estoy realmente mirando otra película? A ver, la democracia es un sistema político que se basa en las decisiones que toman los ciudadanos en función de la información que tienen. Básicamente es esto. La democracia representativa, como muy bien ha dicho usted, hablamos de las democracias liberales representativas de nuestro tiempo, que la palabra democracia no siempre ha significado lo mismo. Este sistema político que tenemos consiste en que nosotros somos capaces de tomar decisiones políticas en función de la información que tenemos. Esto lo describe más o menos Habermas en su paradigma, que es problemático también, de que realmente, digamos que en la esfera pública, los ciudadanos racionales son capaces de acceder a la información contrastada y de calidad en función de la cual toman sus decisiones, se forman sus argumentos, sus ideas y toman decisiones políticas. Este es el paradigma idealista de Habermas, que no existe, porque los ciudadanos no son seres racionales bien informados que van a una esfera pública donde hay información de calidad que no existe, porque la información también está contaminada, es decir, que son las amenazas que hemos dicho desde el principio, que la democracia es un sistema problemático. Pero lo cierto es que tomamos decisiones en función de la información que tenemos. A la pregunta de si eso puede contaminar o no el funcionamiento y la realidad de la democracia, creo que la respuesta más prudente es depende del sistema democrático. Por ejemplo, en el caso del referéndum del Brexit, que yo estoy de acuerdo con Adrián en que el error fue convocarlo. Cuando llegué a Cambridge, hablando con una señora muy mayor, me dijo, ¿y qué hace usted aquí? Le digo, pues he venido a intentar entender el Brexit, he venido a estudiar el Brexit. Y se me queda mirando así y dice, si le preguntas a Barrabás, si le preguntas al pueblo, el pueblo escogerá a Barrabás. Lo dijo citando el texto bíblico, ¿no? Si le preguntas al pueblo, el pueblo salvó a Barrabás, que era un asesino convicto, y el otro era supuesto que no había hecho nada, que se supiera que hubiera matado a nadie, por lo menos. Y me decía la señora, no te confundas, que si le preguntas al pueblo, el pueblo elegirá a Barrabás, para explicar lo del Brexit. Pero bueno, es una paréntesis, anécdota. Quiero decir que en un referéndum donde, porque claro, los del Brexit no querían ganar por un 80%, 80-20, querían ganar por el 51%. Y en Estados Unidos pasa lo mismo. Las elecciones, no sé, sinceramente no conozco vuestro sistema electoral, pero después lo hablamos cuando estemos tomando algo.
En España es más complicado. Nuestro sistema electoral se corrige. La ley DONT permite corregir ese tipo de mayoría, minorías. Es difícil imponer o sea, no es un sí o un no. Como por ejemplo en Estados Unidos, que saben que el que gane los votos electorales de un estado se lleva todos los votos de ese estado. Es decir, que en Estados Unidos la campaña que Cambridge Analytica, con Robert Mercer, el gran financiero que le paga a Steve Bannon la campaña que le hacen a Donald Trump cuando gana la primera vez, que son los mismos que hicieron el Brexit, Cambridge Analytica sabe muy bien lo que está haciendo. La pregunta es, ¿la información digital, el mundo digital, las redes sociales pueden intervenir en las democracias? Sí. En esos casos se ha demostrado que sí. Porque no sé si saben o no lo que pasó cuando Donald Trump ganó. Cambridge Analytica tiene parametrizado, es una empresa de una consultoría de minería de datos que parametrizaba al electorado y tenía acceso a información del electorado. Por ejemplo, apártame en este grupo las personas que han trabajado en la industria del automóvil y han perdido el trabajo. Por ejemplo. Y entonces, a este público, aquí los tienen ustedes, estos son todas las personas perjudicadas por el cierre de la industria del automóvil en el cinturón de Detroit. Y a estos los machaca durante toda la campaña con información de Donald Trump reabrirá el 90% de la industria del automóvil. Es muy interesante el microtargeting. O sea, la publicidad específica para ese sector. Imagino que algún día lo sabremos, pero las investigaciones que se conocen hasta ahora dicen que, porque esa información, bueno, porque la información es cómo sabían quiénes eran los que... Esta es la pregunta, el elefante en la habitación es este. Por ejemplo, ¿cómo sabe Cambridge Analytica las mujeres que han sufrido algún tipo de abuso sexual? Es un tema muy problemático. Apártame a las personas que han sufrido algún tipo, a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sexual. Y a estas personas las machaco en las redes sociales con publicidad de Donald Trump endurecerá las penas para los abusadores sexuales. Las personas que han sufrido algún tipo de allanamiento de morada o de violencia con robo. Claro, entonces esa campaña, y lo que sabemos es que eso no te cambia un electorado por completo, pero te puede cambiar un porcentaje suficiente para tener 51, que es de lo que se trata. Que se trata del 51. No os olvidéis, y me callo, de la respuesta de Nigel Farage, el líder de UKIP, en el Parlamento Europeo, el día que se conoció la victoria del Brexit. Que el presidente del Parlamento dijo, ustedes saben que han ganado a base de mentiras. ¿Y qué dijo Nigel Farage? Pues sí, pero ya, ¿qué más da? ¿A quién le importa? Ya a quién le importa. ¿Cómo hemos ganado? Luego sí hay casos empíricos que permiten afirmar que cierto tipo de campaña publicitaria digital o actividad publicitaria política en la esfera digital puede revertir mínimamente el voto. Y ahí hay varias generaciones de británicos condenados a padecer el Brexit. Porque no te olvides de que en Londres, Oxford, Cambridge y Edimburgo ganó casi por el 80%, el 80% cerca del 90% el Remain. Y en las poblaciones pequeñas del interior ganó el Brexit. Y no te olvides que cerca del 90% del voto favorable fue de los jóvenes. Los jóvenes votaron masivamente al Remain. Y las personas mayores votaron masivamente al Brexit, condenando el futuro de sus hijos. Luego, la pregunta de si se puede intervenir digitalmente, hay herramientas que funcionan, o han demostrado que funcionan. No, solo agregar que es cierto lo de la expansión de esa brecha, que no solamente sea entre clases, también sea entre regiones. La provincia del honorable señor gobernador tiene una velocidad de internet de Afganistán y de Venezuela, mientras que la franja central de Argentina tiene una velocidad de internet equivalente a la que tiene Finlandia. Entonces ahí también hay una explicación de por qué gana 36 años el honorable señor gobernador, más allá de que, independientemente de la información que circule, está todo el aparato contado, ¿no? Digo, como para ponerlo. Ahora, un factor que se agrega es la transparencia. Es decir, lo digital también permite la transparencia de datos, ¿no? Como les contaba, la posibilidad de que los propios ciudadanos o sus especialistas puedan pedir una rendición de cuentas al Estado,
El problema es que si mantengo dificultades de acceso, si coincido que el tema de la educación es vital, y con nuestra mitad de la juventud sin educación secundaria, también ahí es poco probable que la información sea un problema, porque estamos hablando de que el problema es la lectoescritura, ¿no? O sea, que ni siquiera van a acceder, ya están condenados de antemano. Había otra pregunta. Sí, quería hacer un comentario sobre la democracia, sobre las verdades y sobre las fake news. Así como Nietzsche se le decía que era el filósofo que filosofaba con el martillo, Winston Churchill hacía política con el martillo. En inglés él decía, democracy is a lousy form of government, but it's the best that we have. Es decir, que era lo mejor que tenía Laussi. Él dijo Laussi como un piojoso, digamos, ¿no? Y él, yo creo que se refería a aquella democracia con defensa de las instituciones, como tiene que ser. Hay distintos niveles de democracia. Respecto de las verdades, hay verdades de primer orden y segundo orden, ¿no es cierto? Cuando uno dice vaso medio vacío, medio lleno, famoso ejemplo, es porque esa es una realidad de segundo orden. De primer orden, cuando agarra un centímetro y dice, no, está en el medio, ni medio lleno ni medio vacío. Y es lo que los psicólogos dicen con las relaciones de pareja, que son relaciones de segundo orden, porque no hay una intención para valorar la verdad de cada una de ellas. Y respecto de las fake news, sería la tercera forma de expresión, en el sentido malintencionada, de decir mal una verdad. Respecto de las verdades de primer orden en la política, como muy bien dijeron acá en la mesa, depende mucho del valor estadístico de los datos. Pero como estamos en la casa de Ortega, nosotros podríamos decir, rememorando su libro famoso, Ideas y Creencias, que Ortega decía que las creencias somos y las ideas las tenemos. Quiere decir que uno está emparentado desde ya con las teorías filosóficas modernas sobre el constructivismo radical. Hay libros de esa escuela como La invención de la realidad o Es real la realidad. Entonces, evidentemente, y respecto quería hacer un comentario sobre, habían hablado del prestigio de la información. No nos olvidemos que etimológicamente está emparentado con la palabra prestidigitación. Así que yo no diría que podríamos hablar de prestigio. Y si nos atenemos a la realidad de cada día, uno pone un canal, dice una cosa, y otro canal dice otra. ¿No es cierto? Es una buena imagen esa junto con los sobrecogedor, digamos. Nos llevamos dos metáforas. No sé si estuviste diciendo alguna compañera, porque también nos hacen preguntas o intervenciones. No hay ninguna pregunta específicamente, sino comentarios a lo que estamos diciendo y que están fascinados con Adriana. Bueno. Pero que no veo. Una fascinación intelectual, ¿no? Bueno, muchas gracias. Una pregunta. Sí. Vamos a la última. La suya es su pregunta. La última. Se trata de democracia, ¿no? Acá los alumnos de democracia. A mí siempre hay algo que me interesa y que es el voto obligatorio. ¿Ustedes en España tienen el voto obligatorio? No. Bueno, por eso, si se trata del resultado, no es lo mismo que voten como acá, que es en teoría obligatorio, porque no votan todos, ¿no? Que vote, no sé, el 80% de la población, que vote el 20%. Entonces, con un resultado ya es el 1%. El 10% de la población que gana. Y si un negocio obligatorio, atenta contra la libertad. Y si los resultados son parciales, digamos. Claro. La democracia. Es interesante porque nosotros, a pesar de que tenemos un voto, tenemos de los sistemas de voto obligatorio más benignos, o sea, en Argentina no hace falta ni siquiera registrar. En Brasil la multa no existe, en Brasil por ejemplo, es un poco más, es también obligatorio, pero uno tiene que registrarse, y si tiene
importante su participación en los trámites. Pero Argentina ha tenido muchísimas elecciones, 2007, 2012, donde votó 70%. Y cuando uno ve países de voto no obligatorio, como Colombia, va a ver que los porcentajes de voto son casi iguales. De hecho, hay un 60%. Y acá está ya lo que planteaba el de la desinformación. Cuando es obligatorio, también sube el porcentaje de gente que vota por obligación, pero sin compromiso ciudadano, sin informarse. También ahí hay una pregunta. El voto es ese voto compulsivo, que no es informado. ¿Es un voto que aporta a la democracia o es simplemente esto de democracia electoral que yo les decía? Es decir, hagamos como que vamos y votamos, pero no tenemos información, no tenemos una participación activa. A mí, yo coincido que ese es un gran debate para dar. Que las sociedades que tienen democracia de más calidad no lo tienen obligatorio. Y hay una correlación entre que las sociedades que lo tenemos compulsivo, tenemos estos pequeños problemitas, con lo cual es interesante. Bueno, acá hemos tenido muchas dictaduras militares, en España 40 años de Franco, ¿no es así? Y entonces yo siempre quiero votar, de cualquier manera, yo quiero ir a votar, tengo 69, a partir de los 70 no es obligatorio, voy a votar. No, voy a votar. Último. Si no, muchas gracias. Quedamos ahora. Marta, te doy la palabra. Especialmente a Ignacio Blanco. Una educación, que es básico, digamos, para... Y es un poco lo que se está viendo, digamos, lo que se ha vivido en los últimos años en Estados Unidos. Esto es una pregunta, digamos, una reflexión. El trumpismo surge de los sectores, digamos, más marginados o más pobres en general, en líneas generales, nunca se puede generalizar de todo, ¿no? Pero los bastiones, digamos, más democráticos han sido siempre el este y el oeste, y en el medio oeste ha surgido, digamos... Entonces, cabe preguntarse si no está fallando la educación cívica, la educación democrática, los valores, digamos, de la democracia señera en el mundo, está fallando en sus sectores más... no sé si pobres o más sencillos de la población, donde está la clientela principalmente electoral de Trump. Al margen de lo que describía, que es muy bien y muy cierto, de que hoy en día con la tecnología puedes hacer determinados grupos, o sea, en base a las necesidades o sentimientos o de las personas, las vas localizando y vas orientando a través de las redes sociales, uno sabe qué manifestaciones tienen las personas, ¿no? Pero no está fallando, digamos, la educación cívica, la educación republicana. Sería la primera barrera de contención a la fake news, en definitiva es el conocimiento, la verdad o la autoritas, como tú decías. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Hay un déficit, hay una merma del compromiso, y es verdad que desde 2008, la crisis financiera que empezó en 2008, probablemente todavía estamos con las ondas de aquella crisis, porque ante una situación de... A ver, las democracias más estables también... Bueno, en todos lugares hay problemas, eso para empezar. Pero es una conversación que he tenido con algunos amigos estos días que llevo en Argentina. Suecia es el país que más impuestos paga del mundo. Los suecos están, si ustedes creen que están sableados por los impuestos, pregúntenle al sueco. Pero las cosas funcionan. Que esto es muy importante. Te pueden quitar la mitad de tu salario, pero bueno, hay una sanidad excepcional, hay una educación excepcional, en fin, la carretera, los baches se tapan, las cosas funcionan. Que yo creo que es lo que queremos todos, que las cosas funcionen. El problema es cuando te quitan la mitad de tu salario de impuestos y no funciona nada, o más sangrante aún, se lo llevan algunas personas. Sí. Bueno, entonces, eso crea desafección, que es un término que ha salido aquí, aunque no hemos profundizado en él, crea mucha desafección ciudadana. Y ese es uno de los principales problemas, la desafección, porque el fenómeno de Donald Trump, no sé si tú lo compartes o no, pero en mi opinión es un outsider, es un hombre que viene del mundo del show, tiene un programa de televisión, en fin,
que es millonario, actividad inmobiliaria, etc. No vamos a... Nos están escuchando aquí, pero no vamos a poner adjetivos, pero bueno, Donald Trump en otro contexto no hubiera ganado nunca. Las imágenes que se publicaron en la CNN la semana antes de la votación, en una conversación privada en un autobús, donde hablaba, en fin, la escuchamos todos, y que aún así ese candidato siguiera y ganara las elecciones. O sea, realmente ha sido un contexto que yo creo que... Pero estoy de acuerdo contigo en que creo que lo que nos ha faltado es un análisis. O sea, muchos estábamos diciendo, pero ¿cómo es posible? Todavía estábamos con el fulgor de la sorpresa de que hubiera ganado Donald Trump, en lugar de intentar entender por qué ha ganado Donald Trump, que es lo que tendríamos que estar haciendo. Entender por qué ha ganado, porque o entiendes por qué, como muy bien has explicado tú, todo el centro del país orientó su voto hacia un personaje como él, o entiendes esto o estamos condenados a cometer los mismos errores. Y probablemente esa ufanía de lo que llevó a David Cameron, perdón, lo que lo llevó a convocar el referéndum. Venía de ganar en el 14 el referéndum de independencia de Escocia, ganó una mayoría en las elecciones y Cameron dijo, y si gano me comprometo a hacer un referéndum, que se vino arriba del Brexit, confiado en que iba a ganar y con un desconocimiento profundo de la sensibilidad de su electorado hacia lo que verdaderamente podía ocurrir. Y además te agrego, en los dos casos, la gente que votó para esa opción no era la gente desinformada, era la gente no informada. Claro. Claro. La gente, ¿no? Pero el voto vale lo mismo, claro. Donde los desiertos informativos de Estados Unidos se detectan en los lugares con más votos de Trump. De todas formas, por dar un giro, que es un tema que no hemos desarrollado, Adriana, es importante. Cuando yo No hablo le amenaces que vamos a de desarrollar. educación, no vamos a desarrollar nada porque está ahí esperándonos el vino. A lo que me refiero es a que, cuando hablo de educación, me refiero a la alfabetización mediática. Ahí hay que invertir mucho. La Unión Europea está invirtiendo mucho en lo que se llama media literacy. O sea, hay que ir a los colegios. La universidad ya es incluso un poco tarde. Hay que ir al colegio. Porque hay que empezar desde el principio a enseñar a nuestros hijos a entender cómo funciona esto. A entender que todo lo que llega a la orilla de tus redes sociales no es verdad porque está en Internet. ¿Pero dónde lo has visto? Lo he visto en Internet. Pero bueno, lo he visto en Internet, ¿qué significa? Enseñar a los niños a distinguir la fuente, a poner en cuestión qué sentimientos provoca en ti. Porque la fake news, bueno, hemos hablado un poco de la fake news al final, pero la fake news están estudiadísimas, ya sabemos el componente que tienen, el fuel que tienen, y generalmente, como nos ideologizan mucho, alguien lo ha dicho, que están polarizando mucho la sociedad y tribalizando mucho la sociedad, la fake news generalmente cuando llega contra la opción política contraria a la tuya, eso desencadena en ti, como perjudica a tu adversario político, la compartes de un modo irreflexivo, porque está apelando a tu ira, apela a este tipo de emociones primarias. Y las emociones primarias nos llevan a actuar de un modo, en fin, el pathos, no el logos. Que se mueven en el mundo del pathos y no del logos. No somos racionales al compartir fake news. Y la alfabetización mediática debería ser una asignatura obligatoria en los colegios. Y que la den los jóvenes, porque tú has dado el dato que los jóvenes votaron más adecuadamente que los mayores. Serían los jóvenes en el que caso del tendrían Brexit, que sí. No, de hecho, fíjate, ahora que dice lo de los mayores, para desmontar un mito, que aquí no sé qué se dice en Argentina, pero existe más o menos el mito, el lugar común de que los jóvenes no se enteran de nada. No, al contrario. Eso siempre se ha dicho de los jóvenes. Yo ahí estoy muy a favor de los jóvenes, porque los conozco, trabajo con ellos en la universidad, y hay investigaciones que han demostrado que las personas mayores de 65 años comparten hasta 7 veces más fake news que los jóvenes. Por eso. Ojo, que pensamos que las personas mayores que tienen más pensamiento crítico, más experiencia de vida, más fake news. Por eso te digo que... Comparten en Facebook principalmente, que es una red social donde hay las personas más mayores. Los mayores de 55 en Twitter, está segregado, segmentado por edades. En Twitter, los mayores de 55 y en Facebook, los mayores de 65, comparten hasta 7 veces más fake news que los jóvenes. Hay varias hipótesis que esto tenemos que avanzar y no se sabe, hay que hacer mucha más investigación académica o de base, pero una de las hipótesis es que los jóvenes entienden mejor este lenguaje y saben cuándo se la cuelan con queso, cuándo es un montaje y cuándo no. Cuando a lo mejor, no sé, tu madre pues igual ve un vídeo y dice, pero sí, mira, y lo comparte y no es capaz de darse cuenta de que es un montaje. O sea que, ojo con el tema de la alfabetización mediática que está poniendo... Y después parece que las personas mayores están más ideologizadas que los jóvenes.
Entonces, lo que en principio podría jugar a favor de combatir la fake news, porque tiene más pensamiento crítico, por tu experiencia de vida y más formación, resulta que las personas están más ideologizadas y son menos duchas con las nuevas tecnologías. Es más difícil colársela a un joven que a una persona mayor. Muy bien, este auditorio joven que tienes adelante, Estos millennials. estos millennials, te van a aplaudir. Les agradecemos todo esto que ha servido perfectamente a nuestro propósito, que era introducirnos al presente. Esta discusión es parte del presente que vivimos todos los días. Así que espero que se vayan contentos y que nos acompañen en los próximos acontecimientos, eventos y cursos y seminarios que hagamos en la Fundación. Muchas gracias por venir.